El día del relámpago. Autor Juan José Benítez. Parte 21. Necesitaba resolver el código. El acceso al avispero era vital. Nadie debía molestarme. ¿Era capaz de simular que trabajaba en los retoques? Lo era. Estaba decidido. Le diría que sí. Pero hice como que me resistía. Mi general, eso no sería correcto. Hombre de Dios, ¿y quién se va a enterar? Yo, mi general, yo me enteraré. Insisto, esos diarios nunca verán la luz. No tienes por qué preocuparte. En ese caso, presioné, ¿qué necesidad hay de cambiar nada? Yo me quedaré más tranquilo. Y añadió convencido, la Virgen merece otro trato. De repente le llegó una idea y clamó triunfante. Además, si los diarios fueran publicados, te crucificarían. Yo no soy el protagonista. Es igual. Quien se atreva a sacarlos a la luz será crucificado. El poder de la Santa Madre Iglesia viene de arriba. Tienes razón en algo. Primero lo crucificaron a él. Después crucificarán al que los haga públicos. Y lamenté, ¿qué importa engañar al mundo por segunda vez? Curtis se regocijó. Veo que por fin comprendes. En el mundo solo hay buñoleros. Entendí que se refería a pelagatos y prosiguió. El mundo. ¿Qué sabe el mundo? Indicó con el puro la caja fuerte y comentó esta vez cargado de razón. Esos don nadie nacen, malviven, pagan impuestos y mueren sin saber que políticos y militares los engañan. Se avecina una guerra preparada, como todas, y no se enteran. El pueblo es un chinerío. Tenía, como digo, toda la razón, pero ocultaba algo. Los militares mandan sobre los políticos. No quise enredar la madeja y silencié los pensamientos. Manos a la obra, ordenó Curtis, dando por hecho que aceptaba las sugerencias. Tienes mucho trabajo, hay que cambiar los diarios. Y advirtió sutilmente, cuando concluyas las reformas volveré a leerlos en su totalidad. Mensaje recibido. Y Curtis pasó a otro asunto. Tengo una duda. Percibí que no sabía cómo plantearla. Tú dirás, ¿por qué cambias de estilo al final de los diarios? Creí saber a qué se refería, pero me hice de rogar. ¿Cómo dices? Los últimos capítulos, matizó, no tienen nada que ver con los primeros. ¿Puede ser más explícito? Los diarios cuentan una sola historia. Sí y no. Hasta Baked It y el torbo ese de Matador, todo es denso, con un mismo estilo. Después los diarios cambian. Hablan de cosas frívolas como la chipriota, los dados de Tomás o la segunda esposa de Mateo. Y Curtis arriesgó. Pareces distraído. Distraído, no conocerás a nadie más atento que yo y más obsesionado por el dato. Quizás no he utilizado el término correcto. Yo me entiendo. No es que sea bueno o malo, es tu estilo, pero me ha llamado la atención. Eso es todo. Sabes que no soy escritor, me justifiqué. Lo mío es la física cuántica. Y me pregunté indignado conmigo mismo, ¿por qué me justificaba ante aquel mentiroso y traidor? Ah, eso no. También eres bueno en tintes y pinturas, en tomar referencias y en pelirrojas. Palidecí. Creí que había suprimido las alusiones a mi amor por Ruth. Quizás no fue así. Tenía que andar con pies de plomo. Curtis era rápido como una cobra. No sé, improvisé. Quizás pensé que un estilo más desenfadado podía ser del agrado de todos, incluido el maestro.
Me miró atónito y preguntó: ¿el maestro ha leído los diarios? No me permitió responder y añadió: ¿le has hablado de mí a Jesucristo? Negué con la cabeza, estupefacto. Disculpa, rectificó, Jesús de Nazaret. Y siguió enroscado en aquel absurdo. Entonces, ¿has hablado del general Curtis al Salvador? Me sentí atrapado. El propio general llegó en mi auxilio. Comprendo, eso lo has dejado para el final. ¿Y qué dirás? Me hallaba con la boca abierta, desconcertado. ¿Hablarás de mis puros, de Estrella, del retoño de olivo, de mi decisiva actuación en Caballo de Troya, de cómo sacamos los diarios del avispero, de mi devoción por la Santísima Madre del Redentor? Es posible. Lo daré por bueno mientras no utilices conmigo esas licencias literarias. Y soltó una carcajada. Así que el maestro construyó un barco en las colinas de Beit Ilz. Asentí. ¿Y la tal Rebeca se enamoró de él? Dije que sí. ¿Y Juan era un soberbio y un fatuo? Me puse seria. ¿Y a Juan le metieron el pene en la boca? Le interrumpí. No son licencias literarias. Nunca miento, mi general. Y disparé a la línea de flotación. No he sido entrenado para mentir como otros. Curtis no se dio por aludido o lo dejó pasar. Bueno, tampoco es grave. Además, encaja con lo que te propuse. No recuerdo. Te dije que trataras de restar credibilidad a la historia. Pues bien, con ese estilo desenfadado lo has conseguido. Bravo. Guardé silencio. Discutir no era provechoso, y Curtis sonrió agradecido. Aparentemente, quien esto escribe había aceptado todas las sugerencias. Sí, aparentemente. Y saltó a otro asunto. Y ahora responde algo que me consume. Aún podía ser peor y me apreté los machos. Lo intentaré, mi general. Háblame de la muerte. Temblé. Él te explicó, según he leído. Lo hizo en varias oportunidades. Sé que era un tema de especial interés para Eliseo. Lo era y lo es. Percibí miedo en la mirada del general y recordé las palabras de Estrella, la esposa, en la mañana del sábado 11 mientras cocinábamos. Curtis teme por su vida. Traté de huir. Todo o casi todo está en los diarios. No lo permitió. Lo sé, pero tú le has visto resucitado. Asentí. Y es la mejor prueba, añadí, de que hay vida después de la muerte. Háblame, dame detalles. ¿Qué detalles? ¿Me garantizas que seguiré vivo tras la muerte? Los ojos se le humedecieron. Buscó, tembloroso, otro habano y le prendió fuego sin dejar de mirarme. Según él, sí. Tras la muerte despiertas a la realidad. No quiero filosofía, replicó. Dame respuestas claras y sencillas. La realidad espiritual no es filosofía, tiene su propia gravedad. Pero, ¿cómo es eso de la muerte? ¿En qué consiste? ¿Cuál es el procedimiento? Me eché a reír. No hablamos del manual, pero sé que la muerte es un dulce sueño. Y utilicé las palabras del hombre Dios. La muerte, mi general, es simple como todo lo genial. Te duermes, como digo, y de pronto despiertas en un lugar que no conoces. ¿Cómo de rápido? No hay tiempo. ¿Y sabes que estás muerto? Al principio no. Ellos te lo hacen comprender. Ellos, digamos que los ángeles, aunque no son tales. ¿Y quién me juzga? Nadie, no se muere para ser juzgado. Pero la Santa Madre Iglesia dice: nadie juzga a nadie. En los mundos mat
se ingresa para otros menesteres. Sí, el invento del liceo, bendito invento, debería ser enseñado en las escuelas. Asintió mecánicamente, pero dudo que alcanzara a comprender el total significado de mis palabras. Entonces, los comunistas tampoco serán juzgados, mi general, no es necesario. ¿Recuerdas el regalo? La pizarra, sí. Pero Curtis seguía R que R. ¿Me garantizas que no iré al infierno con los rusos? Te garantizo que estarás con los rusos, pero no en el infierno. Ese lugar no existe, y tampoco el purgatorio o el limbo. Son inventos humanos para meter miedo y esclavizar. El Padre Azul no necesita venganza. El amor no la utiliza. Entonces, si no hay infierno, ¿qué hay? ¿Qué hacemos con los comunistones? Sonreí con desaliento. Ni en 1000 años hubiera asimilado el mensaje de esperanza del Hijo del Hombre. En fin, era su contrato. Después de la muerte, mi general, hay vida, conocimiento, aventura, amor, no tiempo, sorpresas, hermandad espiritual, asombro infinito, gratitud y bellinte. Bellinte, la belleza y la inteligencia del Padre a la hora de crear, afirmativo. ¿Y me garantizas que veré a Jesucristo después del dulce sueño de la muerte? Se dio cuenta y rectificó. Jesús de Nazaret, lo que sé, porque Él me lo dijo, es que lo verás a su debido tiempo, aunque allí no podemos hablar de tiempo en sentido convencional. Recuerda, es la realidad. No escuchó. Pero la Santa Madre Iglesia dice que veré a Dios nada más morir si he sido bueno. Dios mío, necesitaba paciencia. No es eso, Curtis, no es eso. Y ensayé otra aproximación. No estamos preparados para ver al Padre Azul cara a cara de la misma manera que no debemos aproximarnos al Sol. Entiendo, pero ¿le veré? Ese es nuestro penúltimo objetivo, te lo garantizo. ¿Me garantizas entonces que seré feliz después de muerto? Garantizado al 100%, mi general. Me asombré. ¿De dónde sacaba tanta seguridad? Qué pregunta tan tonta. ¿Y Estrella estará a mi lado? ¿Quién sabe?, pensé. Ella es más lista que tú. Pero tiré por un camino menos comprometido. Eso no importa, Curtis. La felicidad no es asunto de uno o de dos, sino de todos. ¿Te lo dijo él? Así es. No recuerdo haberlo leído en los diarios. Sonreí malévolo. Tú te guardas cosas, pero no me las llevaré a la tumba, mi general. Curtis era obsesivo. Soy un pecador. La Santa Madre Iglesia dice que tenemos que hacer penitencia y arrepentirnos. No me salvaré, Jasón. No tenía sentido discutir. Curtis no era culpable. Su contrato era su contrato. Pero grité, serás feliz, hagas lo que hagas y pienses lo que pienses. Estaba asombrado. Era la primera vez que le gritaba a un general, y replicó mansamente, ¿tan fácil? Tenemos que desaprender, mi general. El Padre Azul no es lo que venden. Dejé correr unos segundos y soplé en su mente. El Padre es nuestro navegante. ¿Volarías con alguien del que no te fías? El número 1 no es lo que crees, es el todo elevado a la enésima potencia. Ya te has salvado, dispones de un alma inmortal. Esto, la vida, es un asomarse a la imperfección.
Después continuarás la aventura y volarás hacia él, más que supersónico. Disfruta de lo que tienes porque tras la muerte todo será distinto. Y la conversación derivó hacia lo inmediato. Al día siguiente, 21 de agosto, Curtis volaría a Washington. Allí se reuniría con los sayones del Pentágono. No mencionó a Kissinger y ultimaría los preparativos para las reuniones con los sátrapas de Amán. Prometió mantenerme informado sobre las peripecias que corriera el cadáver del supuesto Eliseo, tanto si se llevaba a cabo la autopsia como si no. Nuestro enlace sería Doménico. Yo, mientras tanto, me ocuparía de lo acordado, rectificaría los diarios y ajustaría el contenido al sentir y a los dogmas de la Santa Madre Iglesia. Eso prometí, aunque no era mi intención cambiar una sola coma. Nadie me molestaría. Seguiría disponiendo de las llaves del avispero y de una escolta. Sería mi única ocupación hasta nueva orden. Curtis revisaría los diarios a su regreso de Jordania. Dije a todo que sí. ¿Qué otra cosa podía hacer? Y el destino sonrió burlón. Nos despedimos. Caminé hacia la puerta y cuando me disponía a salir del ahumadero, el general me reclamó. Se había puesto en pie. En la mano izquierda sostenía el rosario de plata. La voz se presentó humillada. Me alarmé. Saludó militarmente con el habano y exclamó: «Ha sido un placer trabajar contigo». Sonreí y correspondí al saludo. «Gracias, mi general». Noté fuego en el estómago. Otra vez aquella sensación, parecía un aviso. Curtis, entonces, sin dejar de saludar, añadió: «Que él te bendiga, pase lo que pase». Tuve un presentimiento. Oscurecía cuando la policía militar me dejó en el pabellón de oficiales. El sol huyó ese día a las 18:36. Fue otra jornada para no olvidar, sin duda. 21 de agosto. De acuerdo a lo ordenado por el jefe del proyecto Swivel, a primera hora de la mañana del martes 21 de agosto de 1973, me presenté en el despacho del ayudante del general Curtis. Doménico, como siempre, lo tenía todo bajo control. Curtis volaba esa mañana hacia Washington. Lo acompañaban 3 directores de la malograda Operación Caballo de Troya. Slim, el babiante, era uno de ellos. Aquella, sin dudarlo, fue otra jornada emocionante. Doménico las mostró. Las contemplé asombrado. El ayudante sonrió complacido y me animó para que las colgara en el pecho sobre la camisa azul. No eran deslumbrantes, como suponía, pero allí estaban. Curtis jamás olvidaba. Y Doménico manifestó: «Debemos esperar a que funcionen los smokers». Tomamos café y hablamos de trivialidades. En el fondo, los dos estábamos asustados. Doménico manifestó su preocupación. Deseaba cambiar la tapicería del Renegade, pero no sabía qué hacer, y me consultó. «He pensado en un rojo cereza, pero también me gusta la manta del león siberiano. ¿Qué puedo hacer, Jasón?» Acaricié las nuevas TSSC, las credenciales prometidas por Curtis, rojas y violetas, que autorizaban el acceso a la ciudad subterránea, y le recomendé que no hiciera tonterías. Los asientos de piel de cebra eran muy atractivos. La ciudad subterránea, pensé, nunca la había visitado.
Era el corazón de la FOG, la zona restringida de Edwards. Mis credenciales habituales, nivel 4 azul, no daban para tanto. La zona restringida se cubrió con una niebla densa y molesta. Depositamos las pertenencias personales en el despacho del ayudante, en especial las metálicas, y nos encaminamos al exterior del hangar rojo. La PM aguardaba en un jeep. Todo había sido minuciosamente programado por Domenico y por los servicios de seguridad de la FOG. Y el vehículo se dirigió veloz hacia el hangar número 5 en el ángulo oriental de la zona restringida. En el 5 se hallaba uno de los accesos a la ciudad subterránea. Las órdenes del ayudante recibidas de Curtis eran precisas: mostrarme Rayo Negro, la nave que debería ser transportada a Jordania y desde allí lanzada a la búsqueda de la cuna una vez terminada la Cuarta Guerra Árabe-Israelí. Ignoraba en qué nivel de la ciudad subterránea se hallaba Rayo Negro. Domenico tampoco hizo comentarios, y la tensión fue en aumento. Había escuchado rumores sobre la misteriosa nave, pero no sabía qué era en realidad. Las habladurías aseguraban que la tecnología era mágica y que habría hecho palidecer la de la cuna. Quien esto escribe le tomó cariño a la cuna. Fue nuestro hogar durante un tiempo. Allí habitaba la fiel Santa Claus, le debía la vida. Y no sé por qué, sin verlo, me posicioné en contra de Rayo Negro. Entramos en el 5 y nos dirigimos a la zona del doble elevador que llevaba a la ciudad subterránea. Domenico se situó frente a una de las puertas y descolgó un teléfono de pared. Lo activó pulsando un teclado. Leí la secuencia 5 más 5 igual 1. Esperó inquieto. Yo había visto esa secuencia numérica. Los policías militares se mantenían a una prudencial distancia, atentos. Alguien respondió al otro lado del hilo telefónico y el ayudante replicó con una contraseña al tiempo que asentía con la cabeza: clave de sol. Entonces recordé. Tanto la secuencia numérica 5 más 5 igual a 1 como las claves de sol aparecían pintadas en la tulipa existente sobre la mesilla de noche en la habitación que me fue adjudicada en la casa de campo de Curtis en la bahía de Pablo, cerca de la ciudad de San Francisco. No supe qué pensar. Era todo muy raro. 10 segundos después se abría una de las puertas del doble ascensor. Domenico me invitó a pasar en primer lugar. Lo hice y quedé desconcertado. La policía militar permaneció en el exterior. Olía a ozono. Era un olor intenso, picante e inconfundible. No logré explicar el origen, no en esos momentos. No tuve tiempo de tomar referencias, aunque la verdad sea dicha, no había tales. El elevador era especial. Nunca vi nada parecido. Era puro aluminio, sin pulsadores, sin señales de alarma, sin letreros ni indicaciones, sin llaves de seguridad o de emergencia, todo pulido como un espejo, 6 caras inmaculadas en las que nos reflejábamos por todas partes. No supe qué hacer. Domenico no hizo ningún movimiento, nadie pulsó nada. Pero, ¿qué íbamos a pulsar? Supongo que me hallaba con la boca abierta como un paleto.
A nuestro regreso al hangar rojo, el ayudante me proporcionó algunas explicaciones sobre aquellos singulares ascensores, únicos, diría yo. Trabajaban sin motores. Los cables tractores tradicionales en acero fueron reemplazados por láseres sólidos. Dichos cables se hallaban conectados al ordenador que dirigía una maquinaria inexistente. Las órdenes se ejecutaban por control remoto. Disponían de sistemas magnéticos que detectaban los seísmos segundos antes de que se registraran. Eso hacía posible que abrieran las puertas y el personal pudiera evacuarlos de inmediato. Se desplazaban a razón de 10 metros por segundo, pudiendo variar la velocidad según las circunstancias. Nadie podía acceder a ellos sin el permiso de la computadora. Era inviable la entrada con cámaras, armas o con un simple lápiz. Cualquier material que no fuera el programado previamente hacía saltar las alarmas y el elevador quedaba bloqueado. Un caramelo o una goma de mascar en la boca eran detectados por el ordenador y la máquina se detenía. La seguridad era tal que, antes de autorizar el ingreso en la ciudad subterránea, la computadora chequeaba las prótesis o los implantes dentarios del invitado. En definitiva, si alguien intentaba burlar las normas, el sistema lo descubría y el traidor era expulsado de inmediato y, lo que era peor, condenado al aislamiento de por vida en un penal arábigo. La traición en la FOG equivalía a suicidio. Domenico miraba al techo del elevador, mejor dicho, se contemplaba. ¿Por qué en los ascensores todo el mundo mira al suelo o al techo? El viaje se prolongó 5 segundos. Fue como volar. No hubo ruidos o brusquedades. Después hice cálculos. Descendimos a cosa de 50 metros. Era el nivel 9. Se abrió la puerta y el olor a ozono se hizo más intenso, casi sofocante. Los ojos empezaron a lagrimear. Allí mismo arrancaba un largo y estrecho pasillo de apenas 1 metro de ancho, con las paredes y la techumbre igualmente de aluminio, y bloqueando dicho pasadizo 2 tipos enormes de unos 2 metros de altura. Quedé estupefacto. Vestían unas singulares indumentarias transparentes, posiblemente de plástico, confeccionadas en una sola pieza. Portaban sendas escafandras también transparentes. Bajo los protectores se distinguían unos trajes parecidos a los de los submarinistas, también en una sola pieza. Podía tratarse de neopreno. Eran de color violeta. En el pecho lucían unas letras grandes de unos 3 centímetros cada una de color dorado. Supuse que se trataba de las iniciales de los nombres y apellidos, pero no, al instante me di cuenta. Las letras eran las mismas. D.S.R. Ni idea. En las muñecas derechas sobresalían unos relojes enormes de unos 10 centímetros de diámetro, sin agujas ni dígitos. También me extrañó. No observé botellas de oxígeno a las espaldas y tampoco los habituales dispositivos respiratorios existentes en los trajes de astronautas o en los buzos. Uno de ellos, el que se hallaba delante, algo más viejo que el segundo, se dirigió a Domenico y le habló. La voz surgió metálica y distorsionada. Venus, 635.
Cada vez que hablaba se encendían unos pilotos rojos ubicados en los laterales de la escafandra a la altura de las orejas, y el ayudante se apresuró a responder: clave de sol. Aquello era surrealista. El de la escafandra sintió con la cabeza, avanzó un paso y se fijó en mis tarjetas. Las dio por buenas e indicó que los acompañáramos. Dieron media vuelta y avanzaron por el largo y rectilíneo pasillo. El olor a ozono era insoportable. Tomé referencias como siempre. El pasadizo se hallaba perfectamente iluminado. Del piso salía una luz amarillenta que se reflejaba en el techo y en las paredes. Era estrechísimo, como decía. 2 personas se hubieran cruzado con dificultad. Traté de descubrir el final, pero no lo logré. Podía tener más de 100 metros. Y el pobre Domenico empezó a estornudar. Uno de los vigilantes, porque de eso se trataba, se volvió y ordenó silencio. Domenico se reprimió como Dios le dio a entender y tuvo que echar mano del pañuelo. Los estornudos terminaron escapando por las orejas. Los vigilantes caminaban muy despacio, casi a cámara lenta, midiendo cada movimiento y pisando con delicadeza. Necesitamos 10 minutos para salvar los 100 metros. Creí que nunca llegábamos. El ayudante estaba en las últimas. Finalmente alcanzamos una puerta también metálica. Allí moría el corredor. No había otra salida. Uno de los vigilantes dijo algo, no alcancé a oír, y la puerta se abrió de abajo arriba en absoluto silencio. Y entramos. Domenico no me había advertido, no me habló de la ciudad subterránea ni tampoco de Rayo Negro. Eran las órdenes de Curtis, después lo supe. Y fuimos a parar a una especie de vestuario, todo en aluminio, provisto de duchas, cabinas para el cambio de ropa, aseos y taquillas. No faltaba de nada. El vigilante número 1, el que solicitó el santo y seña, habló de nuevo y ordenó que nos desnudáramos por completo. Así lo hicimos. Vaya, Domenico usaba braga. Una vez desnudos nos acompañaron a las duchas y allí fuimos rociados, la expresión correcta sería pulverizados, con un producto incoloro e inodoro. Parecía un desinfectante, pero no estoy seguro. Se evaporaba con rapidez. Curiosamente la piel se mantenía seca. No nos perdieron de vista ni un segundo. Las luces de las escafandras pulsaban sin cesar. Deduje que hablaban entre ellos o con un tercero. Estaban muy interesados en nuestras manos. No dejaban de observarlas, no sé por qué motivo. El ayudante continuaba con los estornudos. La ducha se prolongó un par de minutos. Ordenaron salir y señalaron las cabinas. Allí esperaban 2 trajes de neopreno, similares a los que vestían, pero en color negro teléfono. Debíamos embutirnos en ellos, pero antes era preciso orinar. Insistieron y mucho, y lo hicimos, claro. Eran, como digo, trajes de neopreno, pero sin iniciales. Examiné el mío con desconfianza. Era un material de 2 milímetros de grosor, muy liviano. Deduje que el neopreno había sido tratado con algún tipo de spandex, quizás un Superflex 2, proporcionándole mayor flexibilidad. Al regresar a la superficie, Domenico confirmó la sospecha, añadiendo que el neopreno contenía nitrógeno puro.
El proceso se llevaba a cabo durante la fabricación. El aire era expulsado y en su lugar se inyectaba el referido nitrógeno. Eso lo convertía en incorruptible. En la FOG cuidaban hasta el último detalle. Después nos entregaron los protectores de plástico y me ayudaron a encajar la escafandra. No supe cómo llegaba el oxígeno al interior del protector. El ayudante de Curtis tuvo problema. Se notaba que hacía mucho que no volaba. Tuvieron que auxiliarle a la hora de embutirse en el neopreno y en el protector. No me autorizaron a prestarle ayuda y me mantuve a corta distancia observando. Si deseábamos hablar, explicaron, podíamos hacerlo libremente, pero sin alzar la voz. Insistieron también en ello. Nada de gritos. ¿Listos?, preguntó el número 1. Levantamos los pulgares y abandonamos el vestuario. El 1 se colocó en cabeza y el vigilante 2 cerró la pequeña comitiva.